Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Bendita Herejía, mi nombre es Agustín. En el video de hoy quería hablar, sinceramente no sé específicamente qué voy a decir, sí lo sé a nivel general, no me hice ningún apunte en ningún orden, simplemente lo voy a dejar que fluya. Para hablar no solo de narcisismo, porque hay muchísima información acerca del narcisismo, del espectro o del complejo narcisista. Y si bien no me voy a poner a desmenuzar cómo funciona un narcisista, sí lo voy a hablar a nivel general, pero en lo que va a estar enfocado el video, el núcleo de este video, es en cómo usar al narcisista. Cómo usarlo de buena manera, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, ¿de qué otra manera puedes usar un narcisista si no sirve para nada? Y esto lo digo con todo el amor del mundo. Eh, pero no quiero, a ver, ¿cómo lo explico? No quiero caer en suavizar verdades, ¿no? Yo creo, o a mí al menos me gusta que las verdades sean claras y dichas de manera fuerte y concisa. Creo que si bien no siempre aplica, porque hay veces que si estás un poco más sensible o si estás pasando por un momento complicado, a veces una verdad dicha de manera brusca no es lo más favorable, por más que la verdad sigue siendo la verdad y siempre va a ser positiva, pero capaz si estás pasando por un mal momento, eh, si una verdad dicha de forma brusca, no vas a estar tan receptivo al recibirla. Bien, entonces si bien no va con esa intención, no quiero matizar nada, no quiero suavizar nada y sí lo quiero decir como me sale y al fin y al cabo va a ser la verdad, capaz que hay veces que, o sea, sé que todo el mundo no siente como yo y a mí me gustan las cosas claras y mis guías lo saben, el universo lo sabe y por eso generalmente me hablan eh, de manera clara y fuerte, ¿no? Y yo al menos en lo personal soy más receptivo a esa manera, al menos generalmente. Hay excepciones, en el momento de mi vida hubo excepciones, pero no aplica por lo general. Bien, entonces voy a ser autorreferencial porque pensé en dar las explicaciones mentales, pero al ser un tema tan largo, creo que voy a terminar recayendo en lo mismo, como ya dije recién. Hay muchísima información acerca del narcisismo, de la historia del empático y el narcisista y de cómo se da esa dinámica, ¿sí? Entonces, no voy a hacer eso, voy a ser autorreferencial y voy a contar directamente mis experiencias. Si bien tuve varias, voy a enfocar en dos. La primera va a ser con mi papá y la segunda con una expareja. Y esto es para que lo vean, porque sé que estar con un narcisista o tener cercanía con un narcisista es como arquetípico, ¿no? Es una iniciación. Y veo que hay gente que no la pasa, o al menos la pasa en parte, pero le queda bastante resto, ¿sí? Y ese resto, en algún momento tenés que pasarlo, entonces se te va a volver a repetir la historia. Capaz que no tan fuerte, o capaz que sí, depende qué tan negado estás a superarlo, a trascenderlo, no a superarlo, a trascenderlo, y que esa experiencia con un narcisista se convierta en sabiduría y quede integrada en tu ser. Bien, entonces ese va a ser el núcleo del video, ese va a ser el enfoque que le quiero dar. Voy a empezar por el primer ejemplo. Eh, Creo que si ya estás mirando esto, que el primer ejemplo es el de mi papá. Si ya estás mirando esto, voy a hacer una pequeña introducción. Si ya estás mirando esto es porque seguramente tuviste una historia con un narcisista, todo el mundo tiene al menos una historia con un narcisista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un narcisista? Es una persona sumamente egocéntrica. Y acá es cuando no quiero suavizar, ¿sí? Porque el amor y la luz actúan con verdad y no siempre la verdad es agradable y no siempre cabe suavizarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un narcisista? Es una persona débil, cobarde, poco lúcida, sumamente insegura y dependiente de energía ajena, o sea, es un parásito energético, porque ellos no saben generar luz. Entonces, ¿qué hacen? Roban atención, que en este caso, que la atención es energía, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Roban
a su alrededor la luz y la energía que ellos no pueden autogenerar. Son parásitos, son vampiros energéticos. ¿Bien? Entonces, para más o menos hacer una pequeña introducción y que se entienda mejor, el narcisista es de la sociedad y del espectro humano, de la raza humana, la persona más débil. Son los más débiles. Ellos ante una situación, y capaz que alguno de ustedes lo habrá visto esto, ellos ante una situación difícil, ellos actúan con extrema cobardía, ¿sí? Ellos no quieren ir para adentro y por eso le echan la culpa a los demás. ¿Por qué hacen esto? Es un mecanismo de autodefensa infantil y tonto, pero es un mecanismo de autodefensa. Es como agarran toda la suciedad y la meten abajo de la alfombra. Llega un momento que esa alfombra, ¿sí? empieza a generar mucha suciedad dentro y va a tener desniveles, y ahí es cuando cuando el narcisista empieza a tambalear sobre su misma suciedad, sobre todo lo que enterró, sobre todo lo que no quiere aceptar de sí mismo, que como ya lo dije, algunas de las cosas son debilidad, falta de lucidez, falta de valentía, son cobardes, son manipuladores. Entonces entran en colapso. En algún punto un narcisista va a toparse con una persona luminosa y empática de la cual abusa hasta que esa persona empática y sensible y luminosa toma conciencia y lo saca de su vida. En ese momento el narcisista entra en colapso porque su ego, literalmente su ego, su personalidad es frágil. Son débiles, son personas débiles que necesitan todo el tiempo de atención ajena, constantemente de que les estén diciendo lo buenos que son, lo bien que hacen las cosas. Ellos se inventan a nivel psíquico, ¿no? A nivel mental. Ellos, al no aceptar que son insignificantes porque son insignificantes, no tienen ningún tipo de fuerza, no tienen ningún tipo de valentía. Obviamente a cualquier persona le afectaría aceptar que su insignificancia, ¿no? No lo vamos a culpar por eso tampoco. Pero si no lo aceptas no lo vas a cambiar nunca. Entonces ellos, como mecanismo de defensa para no aceptar que son seres insignificantes, que no encarnan una sola virtud, se inventan una película en su cabeza. Generalmente lo hacen de manera inconsciente. Se inventan una película en su cabeza como que ellos son... Hay algunos que tienen oficios, no sé, por darte un ejemplo, pueden ser plomeros. Y si vos los escuchás hablando de su oficio, ellos son los mejores plomeros del mundo. Como decía, amigo, sos plomero. O sea, no estamos ninguneando a los plomeros, nada que ver. Pero es como... o sea, sos plomero. O sea, ¿por qué hablas tan bien de vos? Que está genial, sos plomero, nadie está criticando el oficio. De hecho, es un oficio súper digno. Pero no las gigantes, o sea, porque sos plomero, sos gasista, sos electricista o lo que sea. Así esto aplíquenlo, como digo, plomero, aplíquenlo absolutamente a lo que sea. Absolutamente a lo que sea. Como que ellos se engrandecen imaginariamente, ¿sí? Para no aceptar que son para no aceptar que no sirven para nada, sinceramente. Para lo único que sirve un narcisista es para que los demás, para que la gente que tenemos luz, tengamos experiencias. Para eso sirve un narcisista. Para lo único que sirve, porque después no suman nada. Si ustedes los analizan bien, o sean también, miren su historia y fíjense el contacto que hayan tenido con algún narcisista, y se van a dar cuenta que no sirven para nada, que no tienen un logro en su vida, que no tienen virtudes cultivadas y expresadas a su exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo los podríamos calificar? Y como lo más insignificante de la raza humana. Una vez que te vas volviendo, que vas conectando más con tu interior y tu sensibilidad es más abarcativa, te das cuenta de lo débiles, de lo frágiles que son, y en ese momento te empiezan a causar compasión. Obviamente para llegar a eso hay un proceso y ahora lo voy a contar. Entonces, como dije, voy a ir con mi primer ejemplo, que es el ejemplo de mi papá. Yo con mi papá tuve que hacer el proceso de perdón y de trascendencia a un narcisista. Lo hice en el 2023. En el 2023 lo voy a contar muy por encima de esto. Después en algún momento puede que haga un video específicamente de esto. Pero es como
Si vos trascendés al narcisista es como una iniciación muy grande, ¿sí? Es una de las más importantes. Si lo trascendés en serio, ¿cómo te diste cuenta que lo trascendés? Porque el narcisista te termina generando compasión y amor, ¿sí? Ahí te diste cuenta que lo trascendiste. Entonces, en el 2023 yo empecé a vibrar en amor incondicional, ¿sí? Después de haber superado, trascendido la historia con mi papá, que mi papá está vivo, ahora voy a contar. Yo cuando lo trasciendo, ahí fue como una iniciación muy grande y yo empecé a vibrar en amor incondicional, ¿sí? Después me parasitaron, caí y tuve que volver a arrancar. Y ahí conocí a mi pareja, que también lo voy a contar ahora. Entonces, ¿cómo era mi papá? Mi papá una persona sumamente narcisista, o sea, el 90% de las heridas y de los traumas que yo tengo en esta vida, muchos ya superados obviamente, gracias a Dios, y con mucho esfuerzo personal y con toda la ayuda de mis guías y maestros, el 90% de esos traumas me lo dejó mi viejo, ¿sí? O sea, era una persona que tomaba alcohol, que si bien no me golpeaba porque siempre tuvo un carácter fuerte de que soy chico y no iba a permitir, por más que yo tenga, cuando tenía, no sé, 8 o 10 años, capaz mi papá volvía borracho a las 4 de la mañana y me hacía lavar la ropa. ¿Sí? Es como decir, o sea, ¿por qué lo hacía? Y porque está loco. Básicamente lo hacía por eso. Entonces es como que me ninguneaba, siempre trataba de menospreciarme, de tratarme de inútil, ¿sí? O sea, me liquidó la autoestima, o sea, tuve que reconstruir mi autoestima porque nadie me enseñó a tener autoestima. Yo nunca tuve una figura masculina, una figura paterna, ¿sí? Si bien vivía conmigo, o sea, no es para nada un modelo masculino de luz, obviamente. Creo que si nunca me golpeó fue porque, como dije antes, siempre tuve carácter y las veces que lo ha intentado hacer, yo por más que estaba chiquito, no sé, 7, 8 años, siempre tuve un carácter un poquito explosivo y siempre le decía, si vos me pegás, yo agarro una botella, o vos te das vuelta, yo agarro una botella y te la parto en la cabeza. Entonces es como, o sea, se lo decía en serio, por más que yo estaba chiquito se lo decía en serio, o sea, siempre le hice frente porque por más que él sea más grande, y sí, seguramente me iba a cagar a palo, pero un botellazo en la cabeza, del botellazo en la cabeza no se iba a salvar. Entonces como que, y lo mismo cuando quería violentar a mi mamá, ¿no? Yo me metía en el medio, no, a mamá no la vas a tocar. Entonces creo que por eso no fui violentado, ¿sí? Me salvó mi mal carácter, ¿sí? O sea, me salvó ese instinto de supervivencia en sí violento, por más que sea un nene, que siempre tuve. Pero bueno, o sea, vos decís un instinto de violencia es malo y depende cómo lo mires. Si vos decís es malo, es malo, es malo, depende del contexto también, ¿no? Porque mira acá cómo me salvó. Me salvó a mí de no ser golpeado y también a mi mamá de no ser golpeada, ¿sí? Entonces mi papá tenía estas características, ¿no? De era infiel, o sea, quería seducir personas enfrente de mi mamá, inclusive no la respetaba ni un poco, siempre hablaba yo esto con mi vieja, ahora bueno lo dejaba. Mi vieja, 3 carreras universitarias, una persona una capacidad de estudio que nunca vi en mi vida, te agarraba un libro así, te lo resumía con cuadros sinópticos, con flechita en 4 o 5 hojas. Una capacidad de estudio impresionante. O sea, mi vieja se podría haber conseguido lo que sea, trabajaba en un hospital y yo siempre le decía, conseguite un doctor de los que te hablan y andate con un doctor, ¿entendés? Que te lleva a viajar por el mundo, gorda, media pila, está con el Colorado, que es colectivero, es ignorante, es un pelotudo, es infiel, ¿me entendés? O sea, yo no entendía por qué mi mamá tenía esa dependencia emocional tan grave. ¿Sí? Después me di cuenta que eso venía en cuanto al linaje de mamá y lo tuve que solucionar yo, ¿sí? Estuvo difícil, la verdad. Creo que si todavía queda algún resto también lo solucionaré, ¿no? Cuando llegue el momento. Pero creo que ya hice bastante, bastante. Entonces, ante esto del narcisismo de mi papá, si bien mi papá es narcisista porque todavía está vivo, en el 2023 me llevaron, yo todavía vivía con él y con mi hermana menor. Me llevaron a perdonarlo, me lo pusieron enfrente y es como, yo despierto en 2021 y 2023 recién pasaron 2 años, o sea, estaba bastante verde, sinceramente. Pero había entendido bien a nivel mental qué era lo que tenía que hacer, o al menos a dónde tenía que llegar, ¿sí? Entonces siempre pensaba, sí, mi papá es un boludo, sí. Obviamente ya después de grande, lo único que hacía era hacer comentarios al aire o comentarios pasivo-agresivos, simplemente como para molestarme, ¿no? O sea, él literalmente
Él literalmente me odió, nunca me quiso como un hijo, ¿no? Eh, ¿Por qué me odió? Y es como, y porque yo tengo una infinidad de cosas que él está a miles de encarnaciones de incorporar, obviamente no le causaba envidia. No soy el hijo que él hubiese querido tener. El hijo que él hubiese querido tener hubiese laburado 20 horas por día siendo un esclavo, nunca se hubiese rebelado, nunca se hubiese interesado por crecer interiormente, espiritualmente, nunca hubiese, menos que menos, nunca hubiese sido un estudiante de metafísica, ¿sí? Él quería tener un hijo básico, ¿no? Básico, como él fue básico, una mentalidad básica de trabajar, comer, dormir, reproducirse, ¿sí? Yo desde chico que no puedo ser así, yo no nací para eso, y desde que tengo uso de razón, desde que pienso por mí mismo, yo jamás iba a ser así. Nunca iba a ser así. Y eso a él no le gustaba, obviamente. Y más allá de que mi inteligencia es exponencial a la de él, ¿no? O sea, mi punto de vista ya desde que era un nene, soy clarisintiente desde que nací. Y desde chico era muy lúcido, por ahí discutía con mi viejo, y a mi viejo le reventaban mis contestaciones porque lo dejaban cuadrado, ¿no? Ya tenía 5 o 6 años, y eso a mi viejo lo reventaba, obviamente, que un nene de 5 o 6 años, en 2 oraciones te deje como un pelotudo, te querés matar, y más siendo narcisista, ¿no? Entonces en el 2023 me ponen esta iniciación, ¿sí? Y es como yo pensaba, si bien lo tengo a mi hijo acá, que obviamente hacía solamente comentarios pasivo-agresivos, porque ya estoy grande, o sea, porque ya estaba grande en ese momento, también hacía boxeo, o sea, hubiese sido muy tonto querer hacerme algo, porque sabe que me dura 10 segundos parado, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente, sí seguía maltratándome psicológicamente, vamos a decirlo así, pero de forma cobarde, ¿no? Porque los narcisistas son así, son cobardes. De una manera muy cobarde, haciendo comentarios boludos, ¿viste? Como solamente para bajarme la vibración, ¿no? Y ahí está el desafío, cómo yo puedo ser luz en una situación así. Con la persona que más me maltrató en mi vida, ¿no? Entonces yo lo que pensaba en ese momento, según lo que entendía, es, no puedo, él no va a cambiar. Él no va a cambiar, no tiene la lucidez y la fuerza interior necesaria para cambiar. Entonces, si él no cambia, tengo que cambiar yo. Y yo leía canalizaciones y leía libros y demás. ¿Qué tengo que hacer acá? Y tengo que ser amor. Tengo que ser amor incondicional. ¿Cómo carajo amo a este tipo? ¿Cómo hago para amarlo? ¿Cómo amar a una persona así? Es todo un desafío. Es difícil. Es difícil. Pero bueno, como pude, me puse manos a la obra a través de mucha reflexión, de ir hacia mi interior, de analizar mis reacciones, de analizarlo a él, cómo actuaba. Iba tratando, simplemente intencionando, no era tampoco que hacía ninguna práctica rara, simplemente era mucha autorreflexión, de ir para adentro y ver cómo carajo soy amor en esta situación. ¿Sí? A medida que iba trabajando, iba avanzando, obviamente, paso a paso, iba avanzando, hasta que llegó el punto, esto como dije recién, o sea, simplemente lo hice con autorreflexión y con la intención fehaciente y pura de ser amor incondicional. Es un objetivo que yo me puse, yo dije, él no va a cambiar nunca, pero yo sé que tengo lo necesario para trascenderlo. ¿Sí? Entonces, lo voy a amar, cueste lo que me cueste, lo voy a amar. Y acá es cuando la gente no entiende cómo es el amor, ¿no? A veces se piensa que el amor es pasivo, que el amor permite todo, que el amor es suave. Y no es así. Sinceramente, sí el amor es compasivo, sí el amor es bello, sí el amor ayuda, sí el amor compadece, pero el amor incondicional se siente como poder. Se siente literalmente como poder. ¿Sí? Entonces, sí es suave, pero si la situación lo requiere, también es fuerte, también marca límites bien precisos, bien precisos y que no dejan lugar a duda de que si traspasas ese límite, vamos a tener problemas. ¿Se entiende? Entonces, paso a paso, fui viéndolo cada vez que tenía una situación, que era todos los días, porque vivíamos en la misma casa, que era todos los días, decía, ¿cómo soy amor acá? ¿Cómo puedo reaccionar bien acá? ¿No? Y eso te lleva inevitablemente hacia tu interior y a tener autocontrol. O sea,
yo cada pelotudez que él me dice, yo no puedo reaccionar o no puede bajarme la vibración porque él es un idiota. ¿Se entiende? Entonces me llevó, me presionó para que yo tenga autocontrol, ¿sí? Mental y emocional. Entonces paso a paso lo fui superando, lo fui entendiendo a él, y cada vez que yo hacía estos ejercicios con las situaciones, me iba fortificando interiormente, ¿sí? Y al fin y al cabo, yo termino en un punto, hay paréntesis, hay una canalización que creo que era del Arcángel Metatrón, que la debo tener guardada seguramente, que él decía, si ahora sienten amor incondicional, van a sentir que abandonaron a todo su alrededor. Siempre me quedó haciendo ruido, qué raro, ¿cómo que los abandonan? ¿Cómo que abandonas a todo tu alrededor? Y recuerdo un día que estaba con la vibración por acá, estaba con la vibración súper alta, venía de, no sé, había salido a caminar y a escuchar música que me subía la vibración, y vaya uno a saber por qué. Simplemente caminaba sin rumbo con los auriculares, escuchaba música y mi vibración se disparaba. Entonces volvía con la vibración súper alta y entro a mi casa y lo veo a mi viejo. Lo vi y es como literalmente esa sensación de que lo abandoné. De que yo lo veía a él en su, como dije antes, soy clarisintiente, puedo sentir su energía claramente, y lo sentí tan débil, lo sentí tan infeliz, tan en descontento con su existencia, con su vida, que sentí literalmente que lo abandoné, y me entró una compasión, pero fue algo súper loco, me entró una compasión por él. Y es que, obviamente, ¿cómo no iba a tener compasión si yo estaba vibrando en amor incondicional? ¿No? Y te hace sentir, el amor incondicional te hace sentir muy fuerte, estás muy anclado en vos mismo, adquirís una seguridad que no es humana, ¿no? Entonces, al sentirte así, y al sentir también su energía, ¿cómo no iba a sentir compasión? La compasión es el resultado directo, y ahí fue cuando entendí, claro, así se siente el amor incondicional, o sea, no puedo culparlo. En ese momento pensaba, no puedo culparlo todo lo que él hizo durante toda mi vida, todo el maltrato, todo el destrato, todo el ninguneo, todo el desprecio, todo el abandono, porque por más que vivía conmigo no fue mi papá, o sea, en algún punto me abandonó, por más que esté físicamente presente. Todo eso, todo ese conjunto de negatividad, de densidad, de sufrimiento, me llevó a mí mismo. Gracias a él, yo pude experimentar en ese momento lo que es el amor incondicional. Entonces, y es tan increíble y se siente tan bello que yo lo miraba y decía, claro, ¿cómo lo voy a culpar? ¿Cómo me voy a enojar con él? Si mirá dónde me trajo. Sin él, esto que estoy sintiendo ahora, que es maravilloso, hubiese sido imposible. Hubiese sido imposible. Él me llevó a mí mismo. Él me puso el escenario perfecto, con su manera patética de existir, para que yo vaya dentro mío y me acerque más a quien verdaderamente yo soy. Entonces, cuando empezás a sentir amor incondicional, es como, ¿cómo enojarme con él? ¿Cómo me voy a enojar con vos? ¿No? Yo lo pensaba, lo miraba y decía, ¿cómo me voy a enojar con vos? O sea, fuiste literalmente mi mejor maestro. Fue literalmente mi mejor maestro. No, a través del sufrimiento y del dolor, ¿no? Pero fue mi mejor maestro. Él obviamente no lo hizo con intención de enseñarme nada. Simplemente la luz, el universo, usó a mi viejo para mostrarme a mí la luz que yo soy. ¿Sí? Ahora, está bien, él no tuvo intención de enseñarme, pero con su sola existencia, con su sola manera de ser y de manejarse en la vida, terminó siendo un pilar fundamental en mi proceso de empezar a sentir amor incondicional. Entonces, ¿cómo culparlo? ¿Cómo enojarme con mi viejo? Es como yo lo miraba y sentía agradecimiento, sentía compasión y sentía mucho agradecimiento. Es como que lo veía como, como lo que es un narcisista, ¿no? Como una persona débil, sin valentía, sin valor. Es como te termina generando mucha compasión porque vos